Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Estilo y Decor. Mi nombre es Ginela y es para mí un gusto volver a estar aquí con ustedes mostrándoles este video tutorial de posavasos espectacular porque es bastante plano y podrás colocar el vaso, la copa que quieras y seguramente no tendrás accidentes. Aquí ya les he dejado los materiales y ahora sí, vamos a iniciar. Iniciaremos colocando nuestras cuerdas de 1.30 metros o 130 centímetros sobre un lápiz, un bolígrafo, lo que tengan más o menos ese diámetro, y vamos a colocarlo de manera que podamos realizar el nudo alondra. ¿De qué manera? Doblándolo por mitad, colocándolo por encima e introduciendo los extremos dentro de ese bucle. Ya aquí tenemos nuestras 8 cuerdas, que son las que vamos a necesitar para este tutorial, 8 cuerdas de 1.30. Ahora vamos a iniciar por la parte izquierda, el lado izquierdo, y vamos a utilizar las 4 primeras cuerdas, de las cuales la del lado izquierdo va a pasar por encima de las centrales, que son pasivas, y la del lado derecho pasará por encima de esta y debajo de todas, como acaban de ver. Iniciamos con el primer nudo. Y vamos ahora a realizar el segundo nudo que complementa el nudo plano o nudo cuadrado. Este es repitiendo el proceso como acaban de ver, pero iniciando, como ya mencioné, del lado derecho. Es exactamente igual que el primero, pero iniciando por el lado derecho. Vamos ahora a repetir el mismo nudo en estas 3 posiciones. Ya que hemos tenido el resultado de los 4 nudos planos, ahora vamos a sacar 2 cuerdas de cada lado, como ven. Vamos a empezar nuevamente por el lado izquierdo, tomamos las 4 siguientes, 3, 4, 5 y 6, y vamos a iniciar ahora aquí el medio nudo plano. Esto es haciendo el primer paso que realizamos para hacer nuestro nudo plano. Ok, ahora vamos a ver cómo lo realizamos con las siguientes 4. Esta línea va a ser de 3 nudos, así que este sería el segundo nudo. Y vamos a ver el proceso. Miren, pasamos la cuerda del lado izquierdo por encima de las centrales y la del lado derecho por encima de esta, y detrás de todas sale por el bucle que se forma del lado izquierdo. Repetimos acá porque este patrón es el que vamos a seguir utilizando en toda la extensión hasta terminar para cerrar con el nudo plano. Miren, súper sencillo. Es hacer la mitad del nudo plano. Y lo chévere es que deja un trama súper lindo. Ahora miren, bajamos las 2 cuerdas de cada extremo. Vamos a utilizar las primeras 4 y realizamos el mismo procedimiento. Traten de dejar este nudo, que es el primero, lo más horizontal posible. Y vamos a repetir, esta línea sería de 4 nudos. Y así va a ser nuestro patrón. 3 nudos, una línea, 4 nudos, la siguiente línea. Cada vez que vamos a realizar la de 3 nudos es cuando hemos sacado o separado 2 cuerdas de cada lado. Luego la volvemos a utilizar y así sucesivamente hasta lograr repetir el patrón 7 veces. Cuando ya tengan todo el patrón listo, vamos a terminar con 4 nudos planos. Ahora sí, completamos el nudo. Aquí hacemos el medio nudo plano, que es la primera parte, y luego posteriormente hacemos el segundo, que es para que complemente y sea entonces ahora sí nuestro nudo plano completo. Vamos a realizar este mismo nudo al lado 3 veces más. Y de esta manera vamos a obtener el mismo resultado que con el que iniciamos, que fueron los 4 nudos planos. Vamos a medir 5 centímetros, lo que es igual 2 pulgadas en cada lado, y ya con una tijera, si es grande mucho mejor, se pueden ayudar para cortar. Cuando sacamos las cuerdas de lo que es el lápiz, cortando aquí en esta brazada, van a obtener también 5 centímetros. Soltamos, peinamos, planchamos. Si están usando torcida como yo,
la cuerda torcida tienen que peinar y planchar para que tengan un mejor resultado. Si están usando urdimbre, lo más probable es que solamente con peinar sea suficiente. Lo hacemos 2 o 3 veces y volvemos a cortar para que nos quede todo prolijo. De esta manera. Si les tienes miedo al corte, te recomiendo que utilices un molde. Dale, que tú puedes. Puedes utilizar un molde que reutilices, papel manila, cartón, cartoncillo y tal vez guardarlo para posteriores usos. Pones la medida en el cartoncillo y solamente cortas, peinas y vuelves a cortar para que te salgan todos esos hilos que hayan quedado escondidos. Ahora vamos a colocar los flecos a los lados. Vamos a utilizar cuerdas de 15 centímetros, las cortamos, doblamos por mitad e introducimos desde abajo en los espacios que quedan a los lados. Introducimos en ese bucle que se forma y hacemos el nudo alondra inverso. Simplemente vamos realizando este proceso en cada uno. Serían 8 cuerdas de 15 centímetros para cada lado. En total 16 cuerdas. Y así desarrollamos este proyecto también con flecos en toda la extensión del posavasos. Puedes utilizarlo de las dos maneras y va a quedar espectacular. Lo que me encanta es que quedó súper plano este posavasos y es espectacular para cuando tienes algún tipo de vasos o tazas que puedan tener, con los que puedan tener accidentes. Este es espectacular. Además que estás practicando el nudo plano, el medio nudo plano. Espero que te haya gustado este tutorial y si es así, por favor que me dejes un comentario, un like y nos vemos ahora sí en el próximo video tutorial.